Bueno, por último, en cuanto a los números, sí, a los sistemas de numeración o los sistemas de representación, lo que vamos a ver es el sistema de representación, tanto punto fijo, punto flotante. De nuevo, vamos a hacer una introducción que después vamos a ver con ejercicios prácticos en pizarrón. Eh, vimos hasta ahora, cómo se representan los números enteros con signo. Vimos signo de magnitud, complemento 1, complemento 2 y exceso. Dijimos, las computadoras representan los números con complemento 2 y para armar el complemento 2 necesito el complemento 1. Pues ese es el motivo por el cual vemos los formatos estos. Y por último vimos la notación en exceso. ¿Y qué sentido tiene ver la notación en exceso? Bueno, la notación en exceso se usa en el estándar IEEE 754, el estándar de punto flotante IEEE 754. Los números de punto flotante lo vamos a ver expresado de esta manera. El signo por un lado, después vamos a tener el exponente E y vamos a tener la mantisa. La mantisa va a ser el número expresado de una forma normalizada y tenemos la base elevado a algún exponente que nos va a indicar a ese exponente ni más ni menos cuántos lugares se va a correr la coma. Esto no solamente se aplica al sistema del punto flotante, no solamente se aplica al sistema binario, sino que lo vemos y lo usamos y lo hemos usado en el sistema decimal, ¿sí? El ejemplo más común es el número de Avogadro para la gente por ahí de química y ese tipo de cosas, pero la realidad es que si nosotros nos vamos al uso de la calculadora científica, hemos visto un montón de veces que el display que tiene la calculadora científica no nos alcanza para mostrar por ahí números muy grandes. ¿Y qué es lo que hace la calculadora científica? Bueno, un número muy grande lo expresa como el número, algo por 10 elevado a un exponente x, ¿sí? Bueno, ese exponente lo que nos va a indicar es cuántos lugares estamos corriendo la coma, ¿sí? Si nos vamos a un número común y corriente, fíjense que si queremos escribir el 254 en base 10, lo podríamos escribir 254 por 10 a la 0, o sea que 10 elevado a la 0 es 1, o podríamos escribir 25,4 por 10, 25,4 por 10 me va a dar 254, o 2,54 por 10 al cuadrado, o sea 2,54 por 100. Fíjense que el 2 del exponente al cuadrado me dice cuántos lugares estoy corriendo la coma. El 254 es lo mismo que escribir 254,0. Entonces, fíjense que en el segundo caso, por 10 al cuadrado, yo corrí la coma de que estaba atrás del 4, la corrí detrás del 2. Entonces, el exponente ese que dijimos que tenemos acá, ¿sí? Lo que nos va a indicar es la cantidad de lugares. Y la base, fíjense que en este caso nosotros estamos trabajando en base 10 porque estamos trabajando con números decimales. Vamos a ver ahora que si trabajamos con números binarios, la base esa va a ser ni más ni menos que 2. Entonces, después vamos a tener que normalizar de qué manera escribimos, cuál de todas estas opciones elijo, ¿sí? Entonces siempre se representa de manera normalizada, ¿sí? Entonces la coma siempre se pone detrás del dígito más a la izquierda posible, ¿sí? Entonces en este caso tendría que ser 2,54 por 10 al cuadrado, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en el sistema binario, nada más que lo que vamos a hacer es poner 1, y el resto del número, ¿sí? Ahora bien, si estamos trabajando con un sistema de punto fijo, es decir, bueno, yo represento una parte, la parte entera y la parte fraccionaria, ¿sí? Fíjense que si yo estoy escribiendo, si yo escribo un número y escribo otro, sí,
Si yo no tengo una mayor precisión, imagínense que estamos trabajando con 2 dígitos de precisión para la parte fraccionaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo 5,01 o 5,02, pero el número que yo quiero representar en realidad es el 5,015. Bueno, ¿qué sucede ahí? Si yo, mi precisión, fíjense, si yo tuviera punto flotante no tendría problema, podría representarlo sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una notación donde el punto es fijo y la cantidad de dígitos fraccionarios y la cantidad de dígitos para la parte entera son fijas? Fíjense que yo voy a tener un error de representación, porque si yo quiero representar el 5,015, voy a estar o representando el 5,01 o el 5,02. Quiere decir que tengo un error de 0,05 a la hora de representarlo. Yo quería representar el 5,15, pero la realidad es que representé el 5,01 o en su defecto el 5,02, que para el caso es lo mismo, el error, ¿sí?, es 0,05. ¿Sí? Entonces, fíjense que dependiendo de la resolución que tenga, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga para la parte fraccionaria o para la parte entera, va a ser, para la parte fraccionaria va a ser el error que yo tenga. Lo mismo va a suceder para el sistema binario. No es lo mismo tener 5 bits, 10 bits que n bits para la parte fraccionaria. Me va a permitir representar lo más aproximado posible el número. Pero tengo que tener en cuenta que voy a tener un error de representación. Y el caso emblemático de esto es el gobierno de Estados Unidos lanzó un misil, el misil Patriot, ¿sí?, que tuvo problemas, ¿sí? Y el problema, ¿dónde estaba? No es lo mismo acá que yo escriba a la hora. No es lo mismo tener un error de representación para un sistema por ahí de gestión, donde por ahí el error es 1 centavo y no sucede nada, es 1 centavo de dinero, pero no es lo mismo que tenga un error de representación a la hora de enviar un misil. Sí, fíjense que si yo tengo un error de representación que tiene que ser 100 kilómetros y me da 100,5 kilómetros, ¿sí?, la distancia donde lo tengo que enviar, ahí tengo un error de representación que me va a hacer que no sea lo mismo. Y imagínense lo mismo si tengo que hacer los cálculos. Imagínense que están desarrollando un sistema para operar a distancia, ¿sí?, la operación a distancia. Entonces un cirujano desde su casa se pone los guantes o ingresa al sistema y del otro lado hay un robot que opera a una persona. Bueno, no es lo mismo la precisión que tengo que tener a la hora de representar los milímetros, ¿sí?, de corte de un bisturí, o la posición donde va a estar puesto el bisturí, no es lo mismo, ¿sí?, que si la precisión que necesitaría para un sistema de gestión o contar cosas, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas lo tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta que dependiendo del formato y la cantidad de dígitos o bits que tenga para la parte fraccionaria, ¿sí?, va a ser la precisión que yo tenga va a ser la precisión que tenga a la hora de representar los números. Después, cuando vayamos a la práctica, vamos a ver que hay números que en decimal son números representables, y en binario, ¿sí?, termina siendo un número periódico. ¿Qué quiere decir? Me aproximo mucho al número que quiero representar, pero no estoy representando el número exacto, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo, creo que con el 0,15. El 0,15 lo puedo representar, y vamos a ver que después, cuando lo quiera escribir en binario, va a ser un número periódico, ¿sí? Y cuán cerca voy a estar depende del formato que yo esté utilizando, ¿sí? Sí, el misil en particular falló debido a un error acumulado, ¿sí? Lo que hizo fue que tuviera un desplazamiento, o sea, desde el lugar que debería estar y en el que estaba, había un error de casi medio kilómetro, ¿sí? Estamos hablando que medio kilómetro del objetivo, estamos hablando que le erró por 500 metros, ¿sí? Entonces, nada,
tengo que tener en cuenta que estos sistemas tienen un error de precisión. Para salvar el problema del error de precisión que tiene el punto fijo, es decir, bueno, yo tengo, supóngase, 10 bits para la parte entera y 10 bits para o 15 bits para la parte fraccionaria. ¿Qué pasa si necesito más de 15 bits para la parte fraccionaria? ¿Qué sucede ahí? Voy a estar truncando el número a 15 bits y voy a tener un error mayor. Entonces, el sistema de punto flotante lo que hace es solucionar, ¿sí? Solucionar en parte este problema dándome mayor precisión, ¿sí? Porque fíjense que este sistema de punto flotante se basa en el mismo sistema de punto flotante de base 10, con la única diferencia que estamos trabajando con base 2, porque estamos trabajando en binario. Entonces tenemos dos tipos de representación, de 32 y 64 bits, que es lo que están trabajando las máquinas actuales. Entonces, para la representación de precisión simple, ¿sí? Que es decir, con 32 bits, voy a tener un bit para el signo, 8 bits para el exponente y voy a tener 23 bits para la mantisa. Para la precisión doble voy a tener 8 bits para el signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa, ¿sí? En la precisión doble con 64 bits. Ahora bien, ¿qué me dice? ¿Qué es cada una de esas partes? ¿Sí? Deme un segundo, me faltó una parte. Lo que tengo que tener en cuenta siempre es que el exponente se va a representar en exceso. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que vimos en el sistema de representación? Les dije, vimos complemento 1, complemento 2. Complemento 2 lo usan las máquinas y necesita del complemento 1 porque es el complemento 1 más 1, el complemento 2. Y después vimos exceso. ¿Exceso a cuánto vimos por lo general? Exceso a 127. Fíjense cuántos bits tengo para el exponente en la precisión simple. Tengo 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 8 bits para el exponente y el exponente está expresado en exceso, vamos a tener que para el IEEE el exponente, es decir, el número de lugares que voy a correr la coma va a estar representado en exceso 127. Y para la precisión doble, ¿sí? el exceso va a estar representado con 11 bits en exceso a 1023. ¿Qué quiere decir? Eso me va a indicar la cantidad de lugares que puedo correr la coma para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, fíjense que cuanto más bits tengo, más lugares tengo para el exponente, es decir, más lugares puedo correr la coma para un lado o para el otro. Cuanto más lugares puedo correr la coma, mayor precisión voy a tener, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá en la tabla es un resumen de los dos formatos: un bit de signo, 8 de exponente, 3 para la parte de la mantisa, en total 32 bits, 11, 52 y 1 para la precisión doble, ¿sí? En resumen, ¿sí? En la precisión simple el exponente va a estar en exceso 127 o en 1023 si es doble precisión, y va a ir de menos 127 a 128 y de menos 1023 a 1024. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el rango de números va a ir entre esos dos exponentes, ¿sí? La cantidad de lugares que voy a correr la coma va a ir, ¿sí? entre esos dos rangos de números, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta que el número está normalizado, es decir, que va a ser 1, y el resto del número. Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor en la práctica, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde yo tengo un número en hexadecimal que ya está escrito en IEEE 754 y tengo que ver cuál es el número
que está representando. Entonces, fíjense que el valor hexadecimal ese, lo que voy a hacer, lo voy a descomponer en un número binario. El 3 lo tengo acá escrito, 3, tengo escrito la F, tengo escrito el 8 y después todos los ceros, ¿sí? Entonces yo sé que el primer bit indica el signo, sé que el signo es positivo. Después los siguientes 8 bits van a representar a el exponente, o sea, la cantidad de lugares que se corrió la coma. La cantidad de lugares que se corrió la coma me dice que ese número es el 127, pero eso está escrito en exceso. O sea que representa el 0, es decir, se va a correr, ¿sí? Si a este 127 que está escrito en exceso le resto 127, que lo que hice para representarlo fue sumarle 127, ahora le resto 127, me va a dar que el lugar que se corrió, la cantidad de lugares que se corrió la coma va a ser 0 lugares, es decir, y después la mantisa, que son los números en azul, ¿sí? Va a ser 0. Recuerden que la mantisa está normalizada, es decir, 1, la mantisa. ¿Cómo armo el número de vuelta? Fíjense, más, porque el verde me indicaba el signo, más 1, la mantisa. La mantisa, ¿cuánto es? 0, que es el color azul. La mantisa es 0 por 2 elevado a la cantidad de lugares que corre la coma. ¿Cuántos lugares corre la coma? 0. Es decir que ese número es el 1. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que recordar que la mantisa está normalizada como 1, y después el resto del número. ¿Sí? Entonces, ahí vimos una manera de convertir un número que ya está en IEEE, fijarnos cuál es el número original. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con otro ejemplo. Si escribimos este número C00 y todos 6, ¿sí? Fíjense que escribimos la C es 8 y 4, 12, ¿sí? Ya marqué en verde lo que sería el signo, que es signo negativo, ¿sí? Es el signo negativo que vemos ahí. Después tenemos el resto, que es el exponente. Fíjense que el exponente es 128, o sea que si está en exceso 127 representa el 1, ¿sí? 1 más 127 me da 128. Y fíjense que el resto del número me dice, ¿sí? Que es 0,05. Entonces lo que escribo es 1,05, ¿sí? Por 2 a la 1, que quiere decir que esto es menos 2, menos 2,1, ¿sí? Bien. Si queremos representar un número, ahora si nosotros queremos representar un número, ¿sí? Si nosotros queremos representar un número, lo que vamos a hacer es ver cada una de las partes. Primero vamos a ver vamos a escribir el número, ¿sí? Pasándolo a binario. ¿Cómo nos queda ese número binario? El paso 1 sería, bueno, escribo el 12, fíjense, 8 y 4, 12, 625, que es 101, ¿sí? Es 0,5 más 0,125. Y fíjense, lo siguiente que tengo que hacer es que normalizarlo, es decir, correr en el paso 2, lo normalizo, corro el punto al lugar que me quede 1 punto, ¿sí? 10010101, ¿sí? Por 2 elevado a la cantidad de lugares que corre la coma. ¿Cuántos lugares la corrí? Y la realidad es que la corrí, ¿sí? 3 lugares la coma hacia adelante. Y después lo que tengo que hacer es escribir el número. Fíjense, el signo es negativo, de vuelta el signo lo escribí en verde, es negativo, por lo tanto es 1. El exponente, ¿cuánto me da? Bueno, es 3 más 127. ¿Por qué? Porque está escrito en exceso 127. Y después lo que voy a hacer es
obtener la mantisa. Fíjense, el bit implícito lo saqué, el primer bit que lo que hacía era normalizarlo, entonces después me quedó 100101, y eso es lo que voy a escribir y voy a completar en el formato IEEE 754. Después lo vamos a ir viendo, ¿sí?, en un ejercicio en el pizarrón, con lo cual si tienen alguna duda o consulta respecto a esto, vayan al foro que tenemos y consulten. Si tienen, si no pueden usar los comentarios acá en el canal, en el video, ¿sí? Y vamos a ver en los próximos videos cómo representar, ¿sí?, estos diferentes sistemas, cómo representar los enteros con signo y los fraccionarios con signo, con el punto flotante y IEEE 754. Bueno, eso es todo por ahora.